¿Se ve bien? Sí, Gracias. Muy acomodar. Ya, como, como le dije anteriormente, vamos a ver pares metálicos, medios de transmisión, los pares metálicos, ¿cierto? Y para eso hay que ver ciertos elementos, ciertos conceptos y ciertos fenómenos que se suceden, ¿ya? En los pares metálicos, y son fenómenos que guardan relación con la resistencia, el condensador y la bobina. Por eso es necesario conocer estos componentes, aparte que esos componentes también sirven para construir diferentes circuitos electrónicos, ¿ya? Entonces hay que conocerlo, ¿ya? Voy a partir haciendo un pequeño resumen de lo que es un circuito eléctrico, como ustedes ya vieron, ¿cierto? Un circuito eléctrico tiene una fuente de alimentación, el elemento activo, tiene un elemento de comando que es el interruptor, tiene el consumo o la carga, ¿ya? Y tiene los conductores, ¿ya? Tiene los conductores. Aquí tenemos el esquema, ¿cierto? Simbólico, ¿ya? Como dice aquí la pequeñita, símbolos que representan este circuito eléctrico, ¿ya? Como ustedes pueden ver, todo elemento o componente electrónico que necesita de la energía para funcionar, siempre va a tener alimentado un polo positivo y un polo negativo, ¿ya? Tiene que haber una diferencia potencial para que estos componentes funcionen. Por lo tanto, siempre van a llegar dos conductores a estos elementos que consumen energía, ¿ya? Va a llegar por un lado el positivo o por un lado el negativo, si es corriente continua, y si es corriente alterna, va a llegar una fase y un neutro, ¿ya? Siempre tiene que haber dos conductores que permita que haya una diferencia potencial. Y cuando hay una diferencia potencial, recuerden que circula una corriente por este componente y se produce el efecto que necesitamos que se produzca. En este caso, la ampolleta va a encender. Cuando llegue una diferencia potencial aquí, esa diferencia potencial hace o permite que circule una corriente a través de esta resistencia, ¿cierto?, de la ampolleta, se calienta y ese calor, esa alta temperatura produce incandescencia y esa incandescencia produce la luz, ¿ya? De esa manera funciona la energía eléctrica en los diferentes componentes y dependiendo del componente es el efecto que tenemos. En este caso aquí tenemos luz y calor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Que dentro de un circuito eléctrico, para que los diferentes dispositivos funcionen, tienen que haber dos conductores, ¿cierto? Siempre que provoquen una diferencia potencial y habiendo una diferencia potencial va a haber una circulación de corriente, ¿ya? Por un lado el polo positivo y por el otro lado el polo negativo. ¿Ya? Un pequeño recuerdo, que me imagino que eso ustedes lo tienen bastante claro. Y ahora lo aplicamos, ¿cierto? Fíjense, aquí tengo tres tipos de instalaciones. Una instalación telefónica, ¿cierto? Donde se utiliza un par metálico, o decir, un cable con dos conductores, obviamente uno positivo y uno negativo, ¿ya? Ustedes pueden ver que esto también es un circuito eléctrico donde viene una alimentación, ¿cierto? El pulso de la señal, ¿cierto? Que viaja por este cable y llega a este dispositivo, que en este caso es un teléfono, ¿cierto? Va a llegar un pulso para que funcione el teléfono, un circuito eléctrico para que funcione el teléfono, y también viene la señal de la voz que es necesario recibirla, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Que aquí son dos conductores en donde viaja la información en forma de pulsos eléctricos, ¿ya? Lo mismo que acá. Se va a tener un conductor positivo y un negativo, perdón. Eso quiere decir que tenemos un par metálico por donde circula o fluye la información en forma de pulsos eléctricos. Lo mismo acá, tenemos una antena que recibe la señal mediante ondas electromagnéticas, ¿cierto? Pasan a este cable coaxial, que esto es televisión, por lo tanto en televisión es usual el cable coaxial, ¿ya?
que también es un par metálico, se viaja en forma de pulsos eléctricos y llega a los diferentes dispositivos que son necesarios conectar, especialmente el televisor, ¿cierto? Donde se quiere recibir la señal para poder apreciarla, ¿ya? Si ustedes se fijan, también aquí hay un conductor, un par metálico por donde viaja la información en forma de pulsos eléctricos, ¿no? Entonces aquí tenemos un par metálico o par telefónico, aquí tenemos un par metálico que es un cable coaxial, y por último acá tenemos una red de computadoras, ¿cierto? En donde también la señal de la información viaja por un par metálico, ¿ya? Un par metálico que ustedes conocen este cable como UTP, ¿cierto? Pero está diseñado para redes de computadora. Si ustedes se fijan, los tres ejemplos son circuitos eléctricos y electrónicos en donde la información necesariamente tiene que viajar por un par metálico en forma de pulsos eléctricos. Preguntas. ¿Está todo claro? ¿No hay preguntas, secretario? ¿Está mi secretario, no? ¿Dónde están los secretarios? ¿Se escucha? Allá, bien. Ya, seguimos avanzando entonces. Si no hay preguntas, asumo que entendieron todo lo que expliqué. Seguimos con efecto de la corriente en pares metálicos. Ya vimos que la señal viaja en los distintos sistemas a través de pares metálicos, ¿cierto? Hay efectos que se producen en los pares metálicos, que son efectos que están relacionados con los condensadores, con las resistencias y con las bobinas, ¿ya? Por eso es necesario que conozcamos estos componentes. Y como también dije, son componentes de circuitos electrónicos que nos sirven para los distintos dispositivos, ¿ya? Recordar que un condensador está constituido por dos placas metálicas y un dieléctrico, ¿cierto? Y este elemento almacena energía en forma de campo electrostático, ¿ya? O campo eléctrico, como dicen algunos, ¿ya? Pero que está estático ahí, dispuesto para ser utilizado. Eso es lo que hace el condensador. Entonces, dos placas metálicas y un dieléctrico, separada por un dieléctrico, un material aislante, ¿ya? Y en esta estructura la energía se almacena para después ser utilizada, ¿ya? Y se conecta a través de estos dos terminales en los circuitos. Dijimos que el condensador es un elemento que se opone a los cambios bruscos de voltaje, ¿ya? Se opone al paso de la corriente eléctrica y a esa oposición se le conoce como reactancia capacitiva, ¿no? Reactancia capacitiva. También dijimos que la propiedad del condensador de almacenar energía eléctrica se llama capacidad o capacitancia, ¿ya? Y eso se expresa en faradios, ¿ya? La unidad de medida de la capacitancia está expresada en faradios. La unidad de medida de la resistencia o de la reactancia capacitiva se expresa en ohm, ¿ya? Eso es lo que hace el condensador. Se opone al paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Se opone a los cambios bruscos de voltaje, produce oposición al paso de la corriente eléctrica. Esa oposición se llama reactancia capacitiva. Esta es la forma de calcularla y se mide en ohm. Como el condensador almacena energía eléctrica, esa propiedad de almacenar energía eléctrica se llama capacidad o capacitancia y se mide en faradios, se expresa en faradios, ¿ya? Eso es lo que hace el condensador. Veamos la bobina. La bobina es muy similar, ¿ya? Bobina o inductancia, ¿ya? Es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético, se opone a los cambios bruscos de corriente, ¿ya? Se opone también al paso de la corriente y a esa oposición se le llama reactancia inductiva y de esta manera se calcula
2pi por F por L, y se expresa en ohm, ¿ya? A la propiedad de autoinducir, ¿cierto?, una corriente o un voltaje, se le llama inductancia, ¿ya? Y se mide o se expresa en henrios. Y por otro lado tenemos las resistencias que ustedes ya conocen, que resistencia pues, hay de muchos tipos, ¿ya? Y todos los componentes, al fin y al cabo, tienen una cierta resistencia óhmica, ¿ya? Que también se opone al paso de la corriente, ¿ya? Y esto se mide en ohms, ¿ya? ¿Esto qué es lo que hace? Disipa calor, ¿ya? Transforma la energía eléctrica, un porcentaje de la energía eléctrica la transforma en calor, ¿ya? Y se opone también al paso de la corriente eléctrica. ¿Preguntas con esto? Ya, ahí viene una diferencia. Muy bien dices tú, son muy similares, porque los dos son oposición, ¿ya? Ambos son oposición porque se miden en corriente, en ohm, ¿ya? Se miden en ohm. Las dos se miden en ohm. A esto se le llama reactancia capacitiva y a esto se le llama reactancia inductiva. Ambas son reactancias, ¿ya? Buena observación. Ambas son reactancias, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí tengo frecuencia, ¿cómo calculo la reactancia capacitiva? 1 partido por 2pi por F por C, ¿ya? Frecuencia por la capacitancia. Y acá, como calculo la inductancia, la reactancia inductiva, 2pi por F por L. Frecuencia por la inductancia, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la primera situación que, a diferencia de las resistencias, aquí entra a tallar la frecuencia, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, son inversamente proporcionales, es decir, si yo aumento la frecuencia, la reactancia capacitiva va a disminuir. Si disminuyo la frecuencia, esta va a aumentar. En cambio, en la reactancia inductiva son directamente proporcionales. Yo si aumento la frecuencia, la reactancia me va a aumentar. Si disminuyo la frecuencia, la reactancia me va a disminuir, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Ahí ya tenemos diferencias, ¿ya? De cómo afectan estos elementos a los circuitos eléctricos, ¿ya? Repito, esto es almacena energía en forma de campo magnético, almacena energía en forma de campo eléctrico. Ambas se oponen al paso de la corriente eléctrica. Las tres diría yo, ¿ya? Hoy la resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica. Esto es un circuito resistivo puro, ¿ya? Entonces, la capacitancia, que es la propiedad del condensador de almacenar energía eléctrica, y la inductancia, que también está relacionada con la propiedad del conductor o de la bobina de generar una autoinducción, ¿ya? Y esto se mide en Henry. Esta es una L, no la puse aquí. La capacidad es una C, aquí en la fórmula está, capacidad es C, y acá inductancia es L, ¿ya? Que se me fue a ponerlo aquí, pero está ahí en la fórmula. Entonces, eso a grandes rasgos lo que es la forma de funcionar del condensador, de la bobina y de la resistencia, que ya ustedes ya las conocen bastante bien, en donde aquí no hay problemas, porque son resistivos puros, y ahí voy a explicar otras cositas. Bien, otra pregunta con respecto a esto. ¿Queda algo claro o algo que no esté claro? Por favor, díganmelo ahora. Ya. Bien. Miren, pueden haber circuitos RL o solo con condensadores. Pueden haber circuitos, perdón, RC, RC, RL, y fíjense acá, RCL. Pueden ser serie y paralelo. Aquí yo puse puro serie, pero el efecto es el mismo, ¿ya? Pueden estar juntos, como pueden estar solos, como pueden estar mezclados, ¿ya? Aquí tengo un circuito RC, es decir, resistencia bobina. Acá tengo un circuito RL, es decir, bueno, aquí L nomás, bobina, ¿ya?
Hay una resistencia propia de la bobina, que eso lo vamos a explicar más adelante. Y aquí tengo un circuito RCL, donde tengo resistencia, bobina y capacitancia, inductancia y capacitancia. XL y XC, ¿ya? Esto no me lo tienen nunca que confundir, ¿eh? XC no me lo pueden confundir con C, con capacitancia, son dos magnitudes diferentes. Lo mismo acá, XL no me la pueden confundir con la inductancia, que es L, son dos magnitudes diferentes, ¿ya? Siempre tenganlo claro eso. Fíjense que la reactancia, tanto inductiva como capacitiva, se mide en ohms, la capacitancia se mide en faradios y la inductancia se mide en henrios. ¿Se dan cuenta que son diferentes? No me las confundan nunca. Y la resistencia también óhmica, obviamente se mide en ohms. ¿Ya? Y acá la pregunta que hacían ustedes, si pueden estar juntos. Sí, sí pueden estar juntos. ¿Ya? Pueden estar juntos, incluso pueden estar solitos, ¿se dan cuenta? Y pueden estar todos metidos en un circuito. ¿Ya? Aquí se producen efectos diferentes, ¿sí? ¿Ya? Se producen efectos diferentes. ¿Ya? ¿Qué les voy a explicar ahora? ¿Ya? En los circuitos resistivos puros, como este que está aquí, ¿cierto? Solo de resistencias, si ustedes se fijan, la corriente y el voltaje alcanzan los valores máximos en el mismo instante de tiempo. ¿Ya? En el mismo instante de tiempo, en los circuitos resistivos puros. Si la corriente vale 1 y el voltaje vale 6, ambos llegan al máximo, o sea, 1 y a 6 al mismo tiempo. ¿Ya? Eso se dice que están en fase. ¿Ya? Están en fase. Y en el condensador, acá, fíjense, como el condensador se opone a los cambios bruscos de voltaje, la corriente llega antes a su valor máximo que el voltaje. Es decir, el voltaje se atrasa con respecto a la corriente en 90 grados. ¿Ya? Como el condensador se opone a los cambios bruscos de voltaje, la corriente llega primero a su nivel máximo que el voltaje en 90 grados. O sea, llega un poquito más tarde. Se demora más en alcanzar el máximo, el voltaje en un condensador. ¿Ya? Y en la bobina, inductivo, sucede lo contrario. ¿Ya? El voltaje llega antes a su nivel máximo que la corriente. ¿Ya? La corriente se demora más en llegar a su nivel máximo, por lo tanto llega atrasada a 90 grados con respecto al voltaje. ¿Ya? ¿Qué se busca en todos los circuitos? Porque es imposible sacar la capacitancia y la inductancia de los circuitos eléctricos, como se los voy a explicar ahora. ¿Qué se busca siempre? Que llegue o se comporten como un circuito resistivo puro, ¿ya? Que estos dos se anulen, ¿ya? Siempre se busca eso. Aquí, si ustedes se fijan, estos son opuestos, ¿cierto? Son opuestos, por lo tanto, si yo les doy el mismo valor, o trato de hacer que se lleguen al mismo valor, yo los anulo, ¿ya? Si son del mismo valor y opuesto, yo los anulo, y el circuito, aunque tenga condensadores y bobina, se comporta como un circuito resistivo puro, ¿ya? Eso es lo que se busca en muchos momentos, es variar estos valores, y con eso yo varío, recuerden que yo varío la frecuencia. ¿Te dan cuenta? Les dije delante, ¿cierto? Que si, por ejemplo, aquí si yo varío la frecuencia, yo varío la resistencia capacitiva, ¿ya? Y acá si varío la frecuencia, varío la resistencia inductiva. Y si la disminuyo, esta disminuye. Acá si la disminuyo, esta aumenta, ¿ya? Y eso se combina acá en los circuitos, especialmente los circuitos RLC, ¿ya? Para variar la frecuencia y para variar el ancho de banda de algunos componentes, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que me interesa ahora que entiendan qué pasa, ¿cierto? Con el condensador y con la bobina. Tengo otro elemento acá. ¿Se acuerdan ustedes que para sumar resistencias en un circuito resistivo puro teníamos que sumar directamente todas las resistencias parciales? Y con eso obtenemos la resistencia total. Esto en un circuito resistivo puro, sin condensadores y sin bobinas.
¿ya? ¿Qué pasa en los circuitos con condensador y bobina? Se suman igual, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí hay un desfase y eso hay que considerarlo, ¿ya? Hay que considerarlo, pero fíjense acá, a la resistencia total, los circuitos de corriente alterna o circuitos RC, RL o RCL se le llama impedancia. Se identifica con la letra Z y también se mide en ohms, ¿ya? Se mide en ohms porque es la resistencia total, fíjense, se suman las resistencias, ¿ya? Pero como hay un desfase, hay que aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que me interesa en este momento que entiendan que a la suma total de todas las resistencias de un circuito se le denomina impedancia. Fíjense acá en la bobina, lo mismo, se suma la resistencia con la bobina, con la reactancia inductiva, que es la resistencia de la bobina al paso de la corriente, ¿ya? Y se le denomina impedancia. También se le aplica el teorema de Pitágoras. Y acá, en un circuito RLC, donde tengo resistencias, bobinas y condensadores, también se me suma, ¿ya? Solo que estas, como son opuestas, hay que restarlas. Siempre va aquí primero la mayor de las dos, ¿ya? La mayor de las dos. Entonces, es la misma fórmula, solo que aquí hay una sola reactancia, condensador, acá hay una sola reactancia, bobina, pero aquí tengo las dos reactancias, por lo tanto, tengo que hacer esta suma, que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, ¿cierto? Y dependiendo del valor, es la reactancia total que tiene el circuito. Recuerden que dijimos que siempre se trata de anularlas para que funcione y se comporte como un circuito resistivo puro, ¿ya? Porque siempre que hay bobinas o condensadores, el circuito no aprovecha toda la potencia, ¿ya? Que está disponible. Por eso produce efectos que son indeseados, ¿ya? Preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vayan tomando apunte, ¿ah? De los elementos, de los conceptos que están apareciendo y todas las tareas que yo le dé, obviamente, están basadas en lo que yo hablo en la clase. Ustedes pueden buscar más información para hacer sus trabajos, obviamente, pero basándose en lo que estoy hablando, ¿ya? Si no hay más preguntas, vamos con los tipos de cable, ¿ya? Con los tipos de cable. Hasta aquí llegaría la tarea, ¿ya? Que ustedes me entreguen, ¿cierto? Un mapa conceptual. Lo pueden hacer en grupo, si quieren el mismo grupo que trabajaron anteriormente, o buscan ustedes un grupo, tienen esa opción, de 3 personas también, ¿ya? Y me ponen un mapa conceptual, la bobina, el condensador y la resistencia, con todo lo que hemos hablado de ello. Les voy a dar, como no partió el lunes, les voy a dar el plazo hasta el próximo lunes que me llegue, ¿ya? Después voy a preparar la guía y se las voy a mandar, pero para que sepan lo que tienen que hacer para que empiecen a buscar. Se organizan, pueden ustedes elegir el grupo, 3 personas, ¿ya? Y me hacen este mapa conceptual, solo condensador, bobina y con resistencia, con los efectos que produce, ¿ya? Que más adelante vamos a hacer cálculos también de, no sé si este año alcancemos, sino el próximo, vamos a hacer cálculos de circuitos RCL y ya van a tener alguna base de lo que son los componentes estos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Seguimos. Aquí vamos a empezar a ver los diferentes pares metálicos que existen en instalaciones de telecomunicaciones, ¿ya? Están los multipares o cables telefónicos. Estos se usan en instalaciones telefónicas. A pesar de que ya está migrando todo a fibra óptica, pero todavía quedan
multipares telefónicos en uso, ¿ya? En uso. Y si ustedes se fijan, tienen ciertas características, ¿ya? Como ustedes pueden ver, tienen un cierto pareado. Algunos le llaman trenzado, yo le llamo pareado porque son dos. Si fuera trenzado serían tres. Pero esta forma característica de enrollar los pares metálicos, ese tiene una finalidad, ¿ya? Que quiero que por ahora se fijen en ella, ¿ya? Todos los pares metálicos vienen con este enroscado o pareado, ¿cierto? Característico que tiene una finalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que más traen los pares metálicos? Traen una pantalla metálica, algunos, otros no, ¿ya? Y como ven aquí, algunos no son pareados o trenzados o enroscados, sino que conservan un paralelismo, ¿ya? A través de toda su extensión. O sea, estos dos hilos, este par metálico siempre mantiene la misma distancia entre sí a través de todo el cable. Lo mismo que estos, ¿ya? Siempre están a la misma distancia uno del otro, aunque estén juntitos, ¿ya? Y este paso, esta vuelta que se le hace, también tiene la misma distancia siempre, ¿ya? Eso tiene una finalidad, ¿ya? También decir que los pares metálicos, que también vienen por grupos, ¿ya? Separados por grupos, ¿ya? Y obviamente hay un código de colores que van a aprender más adelante y por ahora no me interesa. ¿Qué me interesa ahora? Que entiendan que bien son pares, que vienen enroscados de esta manera, tiene una finalidad de eso, que este paso de la torcedura tiene una distancia que es uniforme, ¿cierto? Siempre se mantiene, hay que mantenerla siempre, que además tienen pantallas metálicas, ¿cierto? Y que también tienen un paralelismo, es decir, un conductor siempre está en la misma distancia del otro a lo largo de toda su extensión, ¿ya? Eso tiene una finalidad, ¿ya? Y fíjense aquí en una de las tantas tablas de características de los cables, ¿cierto? Están los diámetros del cable, de la pantalla, el tipo de aislante, el espesor, el diámetro, los colores, ¿ya? Y acá vienen las características eléctricas. Fíjense, resistencia óhmica, ohm por kilómetro, ¿cierto? Este dice que es menor a 98 ohm por kilómetro. Resistencia de aislación o de aislamiento, también, fíjense, megaohm por kilómetro, ¿ya? Rigidez dieléctrica, que es la rigidez dieléctrica, es lo que soportan los aislantes, la corriente eléctrica que soportan o el voltaje que soportan los aislantes sin perforarse, ¿ya? En corriente alterna y en corriente continua. Y fíjense la capacidad mutua o capacitancia mutua, ¿cierto? Efecto de condensador, ¿cierto? Acá efecto de resistencia, ¿ya? Y dice que son nanofaradios por kilómetro menor a 58 o 58 nanofaradios por kilómetro, ¿ya? O sea, lo que quiero que identifiquen que ya aquí tenemos los elementos que estábamos viendo, ¿cierto? Tienen un comportamiento de resistencia, un comportamiento como condensador y también van a darse cuenta que tienen un comportamiento como bobina, ¿ya? Estos serían los pares telefónicos. Obviamente, todo par telefónico, ¿cierto? Es metálico, pero viene con un aislante, ¿cierto? Lo mismo acá tenemos el par metálico, pero también vienen con un aislante y separados entre sí, ya sea por esta distancia o, como en este caso, separados solo por los aislantes de cada uno de los conductores. Lo mismo que acá, separado por el espacio que dan los aislantes en este caso, ¿ya? Y obviamente dentro del conductor metálico, uno positivo y el otro negativo.
para que haya obviamente una diferencia de potencial cuando alimenten los diferentes dispositivos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Aquí tengo el cable coaxial, que es otro par metálico, ¿ya? ¿Cuál es el par metálico? Fíjense, la malla es el par metálico negativo, y este que está aquí, el vivo, como dice acá, el cable central, es el positivo. Y están separados por un aislante. Por lo tanto, también mantienen el paralelismo, siempre están a la misma distancia a lo largo de toda su extensión. Aquí tiene, aparte tiene un papel aluminio o papel metálico, otra pantalla, se llama doble apantallamiento esto, ¿ya? Que cumple también una finalidad. Obviamente después vienen protegidos por este aislante, que dependiendo de dónde va a trabajar, si al intemperie o si al interior, es el tipo de material que tiene esta chaqueta, ¿ya? Pero tienen esta malla, que sería el negativo, y el cable positivo. Y esta malla va conectada a tierra, ¿ya? Van conectados a tierra. Realmente eso se usa en televisión, ¿cierto? En transmisiones de televisión se usa el cable coaxial, ¿ya? Tiene mejor rendimiento que el par telefónico, ¿ya? Y mejor rendimiento que también que el UTP, pero se usa básicamente en transmisiones de televisión. Aquí hay una tabla que está, la pueden buscar ustedes, es bastante extensa. Aquí solo hay un pedazo de esta tabla, ¿cierto? Que es la M17, ¿cierto? Que están las especificaciones de todos los cables coaxiales. Sale la designación, fíjense, las dimensiones en pulgadas 100 milímetros, ¿ya? Las pantallas, el forro en pulgadas 100 milímetros, el peso en libras y pie, y acá en kilogramos por metro. Fíjense, la impedancia tiene los voltajes de pérdida también, y fíjense la capacitancia, picofaradios por pie, picofaradios por metro. Se dan cuenta que aquí ya tenemos un efecto capacitivo, tenemos la impedancia por ahí también, que nos dan en ohm, ¿ya? Los voltajes máximos de operación, que son voltajes de RMS, temperatura y un montón de otros elementos. Aquí tenemos los test a diferentes frecuencias que se le hacen a los cables, ¿ya? Y como no me acuerdo, parece que tiene que ver con el tipo de chaqueta, ¿ya? Pero que las características eléctricas me interesa que vayan viendo que aparecen aquí las unidades de medida de tanto del condensador como de la resistencia, ¿ya? Y me queda el cable de pares, o el cable que ustedes conocen comúnmente como UTP, ¿cierto? Que también, fíjense, vienen en pares, por eso se llama cable de pares, y vienen con un código colores también, vienen con un pareado, ¿cierto? Este enroscamiento que tiene un paso uniforme, ¿ya? Que tiene una finalidad, que después lo vamos a explicar, ¿ya? Tenemos el UTP, que viene solo torcido entre los pares, ¿ya? Vienen los 4 pares torcidos. Tenemos el STP, que aparte de ser torcido, viene con una pantalla por cada par, una pantalla metálica, ¿ya? Y tenemos el FTP, que aquí ya viene con una distancia mayor entre pares, por este separador que trae anteriormente, y también tiene una pantalla metálica. Los cables vienen sin pantalla el par, pero viene una pantalla general, una pantalla metálica. Hay otros que traen esta pantalla y también vienen los cables con una pantalla, ¿ya? Pero este trae un separador que también cumple una finalidad específica, ¿ya? Y aquí tenemos algunas características. Este es de un cable en particular, de una fábrica en particular, ¿ya?
trae las dimensiones, el color de la cubierta, de los conductores, del aislante, ¿ya? Fíjense la resistencia del conductor a 1 por kilómetro, la impedancia nominal, ¿se dan cuenta? Tensión de trabajo, son características eléctricas que las que estábamos viendo en el condensador y en la bobina. Acá ya tenemos para diferentes frecuencias, atenuación, decibeles por cada 100 metros, ¿ya? El NEX y el FEX, yo no sé si ya lo vieron con Luis, pero le vamos a echar una miradita aquí también, ¿ya? Que son las pérdidas en el extremo lejano y en el extremo cercano del cable. Se me corrió todo esto. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bien me parece. Espero que así sea. Ya. Y aquí entramos de lleno en los conductores. ¿Ya? Fíjense que cuando la corriente pasa por un conductor metálico, por un par metálico, obviamente tenemos un positivo, le vamos a decir positivo a uno y negativo al otro, ¿ya? Cuando es corriente eléctrica para alumbrado o enchufe, es fase, ¿cierto? Fase y neutro, pero sucede el mismo efecto, ¿ya? En alimentación eléctrica son grandes potencias y en telecomunicaciones son potencias pequeñitas, ¿ya? Pero son pulsos eléctricos, hay un voltaje, hay una corriente, y la energía eléctrica así ve a un par metálico, ya sea telefónico, el coaxial o el par de UTP, ¿cierto? La corriente lo ve así. ¿Cómo lo ve? Como una suma de resistencias, ¿cierto? Porque recuerden que el conductor es metálico, por lo tanto, todos los materiales tienen una cierta resistencia que se opone al paso de la corriente, por lo tanto lo ve como una serie de resistencias, ¿ya? Que se oponen al paso de la corriente. Hay una cierta resistencia ósmica propia del conductor. Lo ve como una bobina. ¿Por qué lo ve como una bobina? Por este efecto de acá. Recuerden que cuando un conductor es recorrido por una corriente eléctrica, se genera un campo magnético, ¿cierto? Se genera un campo magnético, ¿ya? Y ese campo magnético, obviamente, si es alterno, va a afectar tanto a los pares vecinos y en el mismo va a inducir, ¿se acuerdan? Una corriente que se opone a la causa que lo produce, ¿ya? Entonces, eso se aprecia también aquí, ¿ya? ¿Cómo lo ve también? Como un condensador. ¿Por qué un condensador? Porque tengo dos placas metálicas, ¿cierto? Dos pares metálicos separados por un aislante. Si ustedes se fijan aquí, cada conductor es un metal, por lo tanto, están las dos placas del condensador y están separados por un material aislante, ¿cierto? Y está en una cierta distancia un conductor del otro, ¿ya? Por lo tanto, eso me genera un condensador o una capacitancia en los pares metálicos. Y también está lo que es la conductancia, ¿ya? La conductancia. ¿Por qué la conductancia? Porque se supone que estos elementos aislantes tienen que aislar, ¿ya? Pero no son 100% aislantes, siempre hay una pequeña fuga, ¿cierto? De la información a través de los aislantes. Por eso era necesario la rigidez dieléctrica, para saber cuánto va a soportar el aislante sin que se fugue la corriente que circula por él, ¿ya? Sin que pase a través de los aislantes. Estos cuatro elementos se le conoce como parámetros primarios, ¿ya? Parámetros primarios. Y la suma de todos estos parámetros primarios determinan, ¿qué es lo que determinan? Determina lo que nosotros le llamamos la impedancia característica de los cables, ¿ya?
y esto se mide en ohm. ¿Ya? Eso se mide en ohm. Donde se aprecia bastante, los cables coaxiales vienen con su impedancia marcadita, ¿ya? Hay para diferentes impedancias, 50 ohms, 55 ohms, 75 ohms, 92 ohms. Hay diferentes impedancias los cables coaxiales y vienen bien marcadas en su chaqueta. Los demás vienen con una impedancia característica que viene dada por kilómetros y está tabulada, ya como lo vimos anteriormente en la resistencia y la impedancia por kilómetro. ¿Ya? Pero lo que quiero que comprendan que un conductor se comporta como este circuito que está aquí, ¿ya? Que tiene una resistencia implícita, que tiene una inductancia implícita, tiene una capacitancia implícita y la conductancia que está relacionada con los aislantes. Preguntas. ¿Quedó todo claro? Hasta ahí no voy a explicar esto de acá abajo todavía, para que no lo consideren, ¿ya? Esto solo quería que se acordaran de que un conductor, cuando es recorrido por una corriente eléctrica, se genera en un campo magnético, y ahí viene lo que es la inductancia, ¿cierto? Que este campo magnético, el mismo campo magnético, al cortar línea de fuerza en el propio conductor, genera una corriente que es opuesta a la corriente que la produce, y a eso se le llama inductancia, ¿ya? O la propiedad que tienen los conductores de autoinducir una corriente, ¿ya? Se genera por este mismo efecto. Y eso ocurre acá, ¿ya? El efecto bobina que tiene el par metálico. La resistencia viene por la resistencia propia del material, del cobre, ¿cierto? Que todos los materiales tienen una resistencia al paso de la corriente. El efecto condensador es porque tengo dos placas metálicas, ¿cierto? Dos elementos metálicos, los dos conductores, separados por un aislante, el aislante propio del conductor, ¿ya? Esto me produce también una suma de capacitancias a lo largo de toda la línea, ¿ya? Y la conductancia, que tiene que ver con la propiedad de los aislantes, de dejar pasar energía o corriente, ¿ya? Que se supone que debieran aislar, pero siempre hay fuga, entonces eso, en este caso, pasa a ser una oposición. Por eso se suma, y toda la suma de todas estas pérdidas se le conoce como impedancia, ¿ya? Se le conoce como impedancia. Y eso también es importante a la hora de la dimensión o el diseño de circuitos y de los diferentes tipos de cables que ustedes van a utilizar en telecomunicaciones. Bien, eso tenía por idea que me comprendieran cómo afecta estos componentes resistivos, inductivos y capacitivos, ¿cierto? En los pares metálicos junto con la conductancia, ¿ya? Cuando ustedes utilizan, ¿cierto? Cuando están circulando la información y la corriente que alimenta para que funcionen estos dispositivos, pares metálicos telefónicos, coaxial y UTP, ¿cierto? Se suceden estos efectos que yo les acabo de describir, ¿ya? Y eso se oponen al paso de la corriente eléctrica, es decir, se oponen al paso de la señal de información que queremos transmitir. Por eso hay que tenerlo bajo ciertos parámetros que, aunque existen, pero que no impidan, ¿cierto?, que la información sea transmitida. Preguntas. Oh, claro. Ninguna pregunta. Están callados. Supongo que me escucharon todos, ¿cierto? ¿Están ahí o no? Ya.
Entonces, me voy, pues, porque ahora tengo una capacitación, estaba confundiendo con capacitancia, una capacitación y parte en 5 minutos más. Por lo tanto, voy a dejar de compartir y voy a pasar la lista.